Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde donde quiera que nos vean en este programa de Voces de Mapas. Y bueno, pues esta vez de nueva cuenta me acompaña Renzo D'Alessandro Nogueira, Renzo Domenico, que es coordinador de la Red de Metodologías para la Incidencia Intercultural y Transdisciplinas para la Educación, MITE. Y pues me acompaña en la conducción de este conversatorio al que hemos llamado Estrategias para fortalecer la solidaridad internacional contra el genocidio de Gaza desde las organizaciones civiles mexicanas y el Estado mexicano, ¿no? Y bueno, pues esta vez tenemos el gran gusto de recibir a personas que, pues gracias que han hecho un huequito en sus agendas, ¿no? Para acompañarnos esta vez y pero porque han estado inmersas en el conflicto de Gaza, ¿no? Y pues las voces de ustedes, pues seguramente dan pautas significativas para saber de qué manera podemos contribuir, ¿no? Como sociedad. Entonces, bueno, pues bienvenidos, bienvenida Patricia, bienvenido Pietro, bienvenido Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿no? Y bueno, pues antes que de empezar, como siempre, voy a dar una brevísima semblanza de cada uno para que el auditorio que nos ve pueda tener mayor idea de ustedes, que los conozcan más a profundidad. Bueno, pues está justamente con nosotros Pietro Ameglio, ¿no? Que es un reconocidísimo académico de la UNAM en Filosofía y Letras, con la Cátedra de Cultura de Paz y No Violencia. Es miembro fundador del Servicio de Paz y Justicia de México y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Ha participado en diversas iniciativas en defensa de los derechos humanos y la paz, y su perspectiva es fundamental para entender las dimensiones éticas y de protesta no violenta en conflictos como el de Gaza. Bienvenido, Pietro. Luego, pues también está con nosotros Patricia Luébano, que es diseñadora de producto, directora del estudio de cerámica utilitaria Pato Negro. Tiene experiencia en gestión y desarrollo de proyectos de innovación, especialmente innovación social. Desde mayo de 2024 mantiene una campaña de intercambio de cerámica por donaciones para familias en Gaza, con la que ha recaudado alrededor de 345,000 pesos para 10 familias. Es coordinadora general y vocera de la delegación mexicana del Global Movement to Gaza, donde organizó y acompañó a la primera misión a Egipto en junio de 2025, y desde entonces coordina el equipo en tierra que está llevando a cabo esta misión histórica, ¿no? Y bueno, también nos acompaña el doctor Enrique Ragenberg, que es historiador y académico, profesor en la Facultad de Economía de la UNAM. Y bueno, su trabajo se ha enfocado en la historia contemporánea y los conflictos internacionales. Ha publicado numerosos textos sobre el tema y su conocimiento histórico y geopolítico es esencial para dar contexto al conflicto de Gaza en un marco más amplio, así como a entender su evolución, incluso también desde su mirada como heredero del Holocausto, ¿no? Entonces, pues bienvenidos, muchísimas gracias de nueva cuenta. Y bueno, pues en nada más un poco para dar como contexto, en este conversatorio quiero que sepa el auditorio que independientemente de que hay muchas cosas de qué hablar, en este conversatorio procuraremos centrarnos en un diagnóstico general, ¿no? De cómo cada uno de nuestros invitados ve el panorama. Luego pasaremos al tema de la solidaridad nacional e internacional. Y finalmente se hablará de la postura del Estado mexicano ante este genocidio. Y bueno, si nos da tiempo, también hablaremos de las estrategias de solidaridad nacional que se han planeado, así como su incidencia y pues las formas imposibles y posibles para parar esta masacre, ¿no? Dentro de las conclusiones, si les parece bien, independientemente de que surjan los temas que tengan que surgir. Pues bueno, eh, pues ahora sí que para arrancar, pues nos gustaría muchísimo que cada uno de ustedes nos dijeran ¿cuál es su mirada sobre el genocidio, cada uno desde su experiencia, y en qué aspectos ha incidido sus dinámicas, sus propias dinámicas de acción, y qué obstáculos han encontrado en esas dinámicas? Entonces, bueno, pues quien quisiera empezar estaría buenísimo.
Patricia, si quieres empezar, estaría muy bien. Muchas gracias. Bueno, eh, Mi mirada en este tema pues ha tenido como dos líneas. La primera pues como ceramista, ya que la primera manera en la que yo pude tener un involucramiento con las familias en Gaza, cuando pude como meterme en esta situación, fue a través de intercambios de cerámica. Entonces me invitaron a crear una pieza artística para una manifestación pública. Y pues al crear esta instalación, porque fue una instalación de 1000 grullas de tipo origami por la paz, pues pensé que era mucho esfuerzo como para nada más tenerlo ahí como tributo. Entonces pensé que lo que podía empezar a hacer era intercambiar pedacitos de esta pieza por dinero que se depositaba directamente a las familias. En un inicio pensé en hacerlo para ayudarles a juntar dinero para tiendas de campaña. O sea, esto fue hace un año, ¿no? Cuando se acercaba este invierno, este primer invierno que muchos pasaban fuera de sus casas. Porque pues muchos fueron desplazados ya, digamos, entrados en el año 2024, ¿verdad? Algunos empezaron obviamente al inicio del genocidio, pero pues algunos más empezaron más adelante. Entonces era el primer invierno que iban a pasar al aire libre. Entonces ese fue el primer objetivo. Y pues conforme me fui como metiendo en este proceso, empecé pues a ver que no iba a ser suficiente, y entonces empecé a hacer como un poco más de piezas y empecé a hacer como un sistema ya para constantemente estarles tratando de mandar ayuda. A veces ha sido un poquito difícil porque me atraso un poco en los procesos y pues la gente se me desespera un poquito, pero tratamos de mantener como esta campaña permanente. Y entonces al hacer eso, como que empecé a ver que era insuficiente, ¿no? Nada más hacer esta parte de enviar los recursos. O sea, hay que hacer lo posible también por parar las bombas que caigan. Entonces me fui metiendo poco a poco en actividades, primero con un colectivo y luego como organizadora de la Marcha Global a Gaza, y luego pues ahorita ya con una misión bastante más compleja, con una escala mucho más grande. Entonces, pues de alguna manera, o sea, este es como el punto en el que se han, digamos, como cruzado estos caminos, ¿no? O sea, de una necesidad personal a lo mejor de sentir que estoy aportando, a realmente tratar de involucrarme en algo que pueda tener al menos un poco de impacto, digamos, en que se pare este genocidio. Em, y bueno, dentro de los objetivos principales, creo que siempre ha sido tratar de que la gente esté consciente de lo que está pasando, porque bueno, es muy común que la gente realmente no sabe, o sabe versiones que no están bien documentadas, o que son como de estos medios occidentales que siguen una narrativa que no es la correcta. También eso fue parte de lo que me metió en este activismo. O sea, darme cuenta que pues toda la vida la versión que conocía de los hechos era falsa, era maquillada. Entonces, darme cuenta de lo que estaba pasando también para mí fue un gran, eh, digamos, pues sí, un gran descubrimiento. Y entonces, pues parte de lo que trato de hacer es esta parte de educar a la gente, de hacerle ver que la narrativa que nos cuentan no es la correcta, que las personas en Palestina llevan años y años y años sufriendo, que son personas como nosotros. Muchas veces no lo ven así. Y es doloroso porque la amistad que he hecho con las familias que trato de atender, pues vaya, para mí ya son prácticamente mi familia, ¿no? Son gente como tú y como yo. Entonces, pues es muy importante, creo yo, para mí, que la gente entienda esta cuestión de que la injusticia que se les está causando, pues es como si se nos causara a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, de los obstáculos que más me he topado yo, pues es principalmente la indiferencia de la gente. La gente tiene como una resistencia natural a involucrarse en cosas que son dolorosas. Entonces, en muchos casos les cuento un poco y me dicen así como que, ay, ya no me cuentes porque duele, ¿no? Entonces, o sea, esa indiferencia es un poquito difícil. Al principio me costaba mucho trabajo entenderla, y pues tratar de escoger mis batallas o mis medios de comunicación para tratar de hacer llegar el mensaje, pero pues ahorita ya entiendo que no todo mundo tiene como el interés y sobre todo la fortaleza tal vez de enterarse de estas cosas. Sin embargo, creo que sí es una responsabilidad de todo mundo.
involucrarse, sobre todo por el nivel y la escala de la injusticia que se está cometiendo. Y pues otra de las cosas, ya para cerrar mi comentario, es la censura. También ha sido un tema muy, muy complicado de sobrellevar. Al principio yo hacía pues mi promoción de esta dinámica a través de una cuenta de mi negocio y durante casi 3 meses estuve completamente censurada. O sea, no tenía para nada la visualización. El algoritmo no me favorecía para nada. Entonces fue un tiempo un poquito difícil porque pues estaba yo acostumbrada a una dinámica en el taller y se me paró por completo durante un tiempo. Pero bueno, pues logramos ir ahí navegando por el algoritmo y entonces ahorita pues más o menos está controlado al menos ese aspecto, pero es algo impresionante que la gente también que no está metida en este sentido que tuvieron las redes sociales o en esta importancia que tuvieron las redes sociales, no sabe de esta censura que nos alcanzó pues prácticamente a todos. Sí, incluso digo, nada más como comentario, por ahí escuchaba que había programas que les costaba trabajo mencionar la palabra genocidio porque en ese momento ya se, Sí, ¿no? sí, empezamos ahí o sea, fue una cuestión, un fenómeno que a mí se hace muy interesante las redes sociales porque empezaban a ver estos como tutoriales de cómo hablar del genocidio para saltarte la censura, ¿no? Ujú. Cómo escribir las palabras o cambiar letras por iconos o cuestiones así, o cómo, por ejemplo, darle visibilidad a las cuentas palestinas a través de comentarios de X cantidad de palabras, la dinámica de que primero vieras el video completo y luego te fueras como para atrás en los iconos. O sea, toda esa dinámica para mí fue como muy interesante, pero te digo que de quienes no estuvimos desde el principio como en esta oleada de información que se dio a través de redes sociales, pues no se dieron cuenta a lo mejor de toda esta información que surgió. Claro. Pues gracias, Patricia. Pues no sé, Pietro, ¿quisieras Está continuar? bien. Sí, nos pediste breve, ¿no? Una parte y Sí, para ir eh, como, no, sí, quiero ir por orden porque no quiero hablar de acciones de primera. Quiero dar un pequeño contexto que creo que tiene un sentido y poco a poco vamos a profundizar porque vaya que hay temas de acciones desde la nuestra, la flotilla, la ONU y todo lo que se acumula. Pero quiero explicar un poco un proceso desde, por ejemplo, la materia de cultura de paz y no violencia que doy en Filosofía y Letras, que es la única materia de toda la UNAM de cultura de paz, aunque en algunos procesos no lo tomen en cuenta, pero es la única y llevamos más de una década y mucha experiencia y mucha gente joven formada. Pero en la teoría es importante entender que el genocidio es la acción más inhumana de la especie. Entonces, quien trabaja en temas de paz, de resistencia civil, tiene que tener un marco teórico. En lo personal, mucha gente me ve como académico o me ve como activista. Tengo larga experiencia en las dos, pero la teoría es una práctica y viceversa. O sea, la reflexión es una acción para mí en la epistemología que trabajamos. Entonces, cuando uno ve un genocidio las 24 horas bajo sus narices, yo ya estuve en el genocidio en Bosnia en el año 93, tengo una sensibilidad muy particular, estuve ahí en una flotilla de autobuses, mucha experiencia en eso, y en Chiapas, que no fue un genocidio, en Chiapas es otra cosa, tampoco en Ucrania hay un genocidio. Entonces, cuando uno se topa con esta categoría y esta experiencia de la especie, tiene que tener una sensibilidad y un conocimiento muy especial de cómo reflexionarla más allá de la sensibilidad y de lo que a uno le pueda golpear, y desde el ángulo de la resistencia civil, que es el que a mí me interesa, el de la acción, que es el que yo aplico por mi experiencia de vida. Entonces, frente a esto, dando yo clases de cultura de paz y no violencia en el semestre de agosto-diciembre del 23, yo digo, bueno, no puedo normalizar eso en una experiencia académica y llegar en la noche y mirarme al espejo y decir de qué les estoy hablando. O sea, estar dando categorías, conceptos de paz, de resistencia civil, de epistemología, no violencia, lo que te guste,
y la gente permanentemente, como decía bien Patricia, bombardeada en redes, en todos lados, viendo este grado de deshumanización, de manipulación de conceptos claves como lo que significa la autodefensa, lo que significa el antisemitismo, en fin, un tema epistémico también muy fuerte y la pregunta es cómo construir un curso real, porque nuestros cursos de décadas podrán tener muchos defectos, pero tienen un principio de realidad real, humilde pero real. Entonces, la experiencia de la no violencia siempre y el conocimiento nacional, individual e internacional muestran que siempre se puede hacer algo más. Y eso fue lo que fuimos planteando con el grupo, a partir no de manipular, sino de tomar conciencia y reflexionar claves como el tiempo, el espacio, el tipo de acción que muchas veces en la no violencia, quien no tiene un conocimiento profundo se lo salta. Y la pregunta fundamental a la que voy a ahondar más adelante, si la acción tiene que ver con la lucha o la solidaridad. Ujú. El título de tu charla habla de solidaridad, eso ya tiene un sesgo. Yo personalmente trabajo en el campo de la lucha, no en el de la solidaridad. Me encanta, hago toneladas de cosas, pero yo tengo otra mirada en el tema del genocidio. Una cosa es parar un genocidio, otra es llevar ayuda humanitaria. Parece una cosa simple, pero es profundísima en la historia humana. Y bueno, en el proceso grupal, el primer tipo de acción que luego profundizamos, ahorita no quiero alargarme, fue un ayuno afuera de la Embajada de Israel en Lomas, cuando nadie había atacado la Embajada de Israel, que es un lugar clave. Después empezaron a haber muchas acciones, incluso de provocación, pero el tipo de acción cambia según el lugar, que es algo que siempre nos saltamos. No es un ayuno cualquiera, fue una experiencia. Y luego construimos una exposición con estudiantes nuestros de la UNAM y estudiantes de la Universidad Al-Quds de Jerusalén musulmanes, que es todo un tema a desarrollar. Entonces, en ese sentido, quiero que se entienda el contexto por el cual uno se mete. Yo personalmente, que he estado, te dije, en Bosnia, pero Chiapas, muchos lugares de conflictos fuertes, no conocía ni un palestino, ni un israelí. Nunca estuve en esa zona y hay mucha gente y brigadas de paz y mucha gente en el mundo que ha trabajado ahí experiencias de resistencia civil y no violencia. Me han invitado más de una vez como Serpaj brigadas de paz a estar ahí. Nunca he ido, no me atrajo. Estuve en otros lugares de América Latina, de Bosnia, en otros lugares. Pero esto es una situación, como dice bien en parte la flotilla, o dijimos nosotros desde el día que empezó. Es un tema que tiene que ver con la frontera moral de la humanidad y de su proceso de deshumanización. Entonces, no se puede normalizar este nivel de deshumanización, de impunidad, de violación del proceso histórico institucional mundial, de la construcción de humanización de la especie, entre otras especies, en ciertos gradientes mínimos de respeto a la otredad y a las leyes. Entonces, esto va más allá de la experiencia del territorio o del lugar. Esto es un tema de frontera moral y material de la especie humana, que es uno de los grandes temas para mí también en México, porque en México parte del gran tema de la violencia de desaparecidos que vivimos es haber dejado pasar la frontera moral social con actos de enorme inhumanidad, donde la población no salió en la calle en la medida de lo que ameritaba. Entonces, así veo yo el tema del genocidio en Gaza, que desde el inicio se le puso ese nombre y Naciones Unidas y expertos rápidamente lo detectaron, porque va más allá de nuestra realidad. Y quiero decir algo que muchas veces se nos ha dicho, oye, pero está a 30.000 kilómetros, no sé, de distancia.
ocúpate de lo que te rodea en México. Sí, llevo 15 años al lado de las familias de desaparecidos, con fosas clandestinas, con el zapatismo, otras cosas. Pero el genocidio de Gaza como distancia moral es cero, es como si pasara en el patio de nuestra casa, si es que entendemos lo que es la especie humana. Ah, Mm. Muchas gracias, Pietro. Enrique. Bueno, yo creo que con las intervenciones de Patricia y de Pietro ya le dimos una buena vuelta a lo que te está inquietando o lo que estás preguntando, ¿no? Eh, bueno, indudablemente cada quien se ha ido involucrando a lo largo de estos 2 años a partir de su propia biografía. eh, de sus propias trayectorias políticas previas. eh, y bueno, y en esa medida ha intervenido y sigue interviniendo, sigue estando presente en todos los escenarios que se abren, porque, bueno, entre otras cosas, se trata de incidir en la sociedad, de dar cuenta de lo que está sucediendo, contagiando lo que uno mismo siente, ¿no? Ujú, Ahora, no quiero, por supuesto, para mí el tema palestino me resulta próximo de manera paradójica, si se puede decir. ¿Por qué? Bueno, porque soy judío, porque mi familia pasó por la experiencia dramática del régimen nazi, durante la cual se perdió casi toda la familia, casi toda, y enfatizo eso. Y bueno, cuando uno se cría en una familia que pasó por una experiencia de esa magnitud, obviamente la memoria va quedando colonizada con esos recuerdos, ¿no? Son próximos, es decir, en mi caso, nací 7 años después del final de la guerra, de la Segunda Guerra, bueno, queda eso muy presente, queda presente como si uno lo viviera, las sirenas anunciando la caída de bombas, queda presente la deportación, queda presente la resistencia que en dado caso un familiar, bueno, y por supuesto, hablando de resistencia, justamente, creo que una de las grandes lecciones de quienes vivieron ese drama, ese terrible drama, es bueno, lo que hoy se llama resiliencia, que es efectivamente esa capacidad de sobrellevar, de remontar una experiencia tan profunda, tan desgarradora como lo puede ser la del universo concentracionario, de la deportación, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, entre otras, la memoria no actúa solo, en este caso, como recuerdos dramáticos, sino también como afirmación de que esto no puede volver a suceder, ¿no? Y ahí es donde viene la consigna, nunca más. Y que yo creo que de manera muy acertada en todos los grupos de judíos, judías, hoy en día se dice nunca más para nadie. Es decir, lo que sucedió lo que sucedió en la década del 40 del siglo XX no debe volver a repetirse, ¿no? Eh, y yo creo que por lo menos en lo que a mí me concierne y a otras personas también, no tengo exclusividad en esto, tiene que ver con esa obligación moral de comprometerse con que no vuelva a suceder,
claro que está sucediendo, sí, desde ya. No es simplemente la voluntad de que no se repita, que permite que no acaezca. Ha acaecido, sigue acaeciendo y de manera cada vez más deshumanizante, pues. Eh, pero bueno, a partir de ahí es como, en mi caso, por lo menos me he involucrado y además, bueno, yo tengo, además de esa determinación, la que corresponde a mi actividad académica, que es universitaria. Y la Universidad Nacional en particular, o todas las universidades del país, eh, tienen un ingrediente forzosamente crítico, no de manera homogénea, pero bueno, en mi caso, en las ciencias sociales, lo es, ¿no? Lo es. No tal vez con la vehemencia que me gustaría, pero en muchos casos sí lo es. Eh, y bueno, desde la universidad que ocupa un papel relevante en la sociedad mexicana porque, bueno, venimos de décadas de autoritarismo en que el único eslabón real de sociedad civil, es decir, autónomo del Estado, era la universidad. Por supuesto, el Estado autoritario siempre intentó y muchas veces lo logró penetrar en la universidad, pero la universidad siempre encontró el modo de mantenerse de manera autónoma o por lo menos hubo espacios que lograron esa autonomía. Y eso es lo que, bueno, de alguna manera es un espacio privilegiado para decir muchas cosas, decir no solo muchas cosas a la población universitaria, que por supuesto a la que uno también se dirige, sino a la sociedad en general. Y la sociedad mexicana es receptiva, o por lo menos oye, presta atención a lo que la universidad dice. Eh, entonces, bueno, a partir de ahí es como hemos tratado efectivamente de realizar una gran cantidad de acciones que, bueno, a partir de lo que sabemos hacer. ¿Qué sabemos hacer? Sabemos ordenar información, sabemos traducir esa información, sabemos decodificar algunas narrativas, etcétera, etcétera. Bueno, de manera más, no quiero escindir nuestra actividad como universitarios, actividad política como universitarios, de algunas acciones que hemos emprendido. Bueno, como Patti lo sabe bien, intentamos en junio marchar a Gaza, bueno, que finalmente no lo logramos, pero creo que tuvo cierto impacto el solo hecho de juntarnos varios miles de personas, y el hecho mismo de que se nos impidiera llegar a Rafah, a la frontera de Gaza con Egipto, tuvo un impacto, ¿no? Bueno, bueno, de manera más inmediata, nosotros en este momento, en el colectivo en el que yo participo más activamente, que es Académicos con Palestina, hemos hecho una campaña de recaudación de fondos, de colecta, que todos los meses las universitarios depositan en una cuenta y la hacemos llegar ese dinero a Palestina, que se destina a alimentar sobre todo a las infancias, ¿no? Pues claro, son medios muy restringidos que no guardan ninguna relación con los 600 camiones de víveres que tendrían que entrar. Pero bueno, es lo que podemos hacer. Y una última cuestión, entonces, para completar el ciclo de tu pregunta, Adela.
eh, que existe censura. Entonces, bueno, yo me referiría a lo que sucede en las universidades, ¿no? Y, bueno, las puertas cerradas que nos encontramos. Hay puertas que se han abierto, eso es indudable, pero hay también puertas que se cerraron. Algo que a nosotros nos parece esencial, indispensable desde muchos puntos de vista, tiene que ver con la ruptura de relaciones de las universidades mexicanas con sus homólogas israelíes. Bueno, por la simple y sencilla razón de que son universidades, las israelíes, o en muchos casos, que participan, son copartícipes y cómplices del genocidio, de muchas maneras, sea porque elaboran las narrativas oficiales que nutren las mentiras del Estado de Israel, inundando los medios, las conciencias o las más conciencias posibles de la población, no solo israelí, sino de todo el mundo, o peor todavía porque elaboran, desarrollan tecnologías que son las que están asesinando a la población palestina, ¿no? Y entonces, bueno, es una demanda muy elemental, si se quiere, que nos parece casi que tendría que ser tomada de oficio, y sin embargo hubo unas reacciones insospechadas en una primera instancia, ¿no? Bueno, hubo una muy célebre sesión del Consejo Universitario, donde, entre otras cosas, planteábamos en un documento esa demanda, esa exigencia, y la respuesta fue, bueno, ¿por qué preocuparse por Palestina y no por Sudán o por cualquier otro? Es decir, es una triquiñuela discursiva muy frecuente, la de relativizar las cosas diciendo que no es un caso único, ¿no? Eso no impidió de ninguna manera a principios del año 24 que sigamos insistiendo, y en los próximos días volveremos a insistir ante ese órgano universitario la ruptura de relaciones, ¿no? Bueno, hasta ahí creo que respondí y me acoplé un poco a las dos intervenciones anteriores. Muchas gracias, Enrique. Renzo, tú querías hacer una intervención. Sí, gracias, Adela. Pues gracias por esta primera ronda que nos va dibujando un poco los perfiles y también las formas que se comprende la manera en la que podemos tal vez incidir, resistir, solidarizarnos, ¿no? Acá la pregunta, bueno, es un poco también, al igual que Patricia, yo me he ido adentrando, tratando de ayudar y bueno, se va incrementando esa bola de nieve del qué hacer, ¿no? Porque hay muchas oportunidades de acción y muchas miradas también muy distintas de los diferentes colectivos sobre cuál es la acción. Una que me parece que ha predominado es esta idea del rompimiento de las relaciones de Israel, y se puede entender perfectamente que eso en un momento dado era una forma de presión, pero después de lo que hemos visto hoy, donde Netanyahu prácticamente amenaza a todos los países que han aceptado la relación, la idea de las dos naciones, pareciera que esto de romper relaciones ya no tiene mucho mayor sentido. O sea, por lo menos simbólicamente lo tendrá, pero en términos prácticos hay un nivel de acción y de discurso a nivel de los dirigentes de las diferentes naciones que va mucho más allá de la presión que podrían recibir sobre este rompimiento. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros buscar formas de acción que realmente incidan en necesidades concretas de familias palestinas? Yo particularmente estoy muy interesado sobre el tema del asilo, quizás por mi propia historia personal, porque yo soy hijo de exiliados, pero también porque con los contactos de familias que tenemos en Palestina, muchos de ellos manifiestan que quieren salir, que ya, o sea, ya es invivible la situación ahí de violencia, de lo que está pasando ya es una confrontación, los están obligando a confrontarse por lo más básico entre la población. Entonces,
ahí pareciera que el Estado mexicano tiene una deuda, Pietro, Enrique, Patricia, muy grande, ¿no? O sea, es decir, parece como que en algún momento dado sí hubo una apertura para que llegasen barcos, ¿no? De Marsella con todos estos exiliados, judíos, pero también españoles, pero bueno, en fin, hay una tradición y no parece aperturarse esto, al contrario, si uno va a la Comar, dicen no se puede hacer nada hasta que no estén en territorio nacional. Entonces, ¿qué sensación tienen ustedes sobre pues esta situación quizás de omisión o cómo lo están viendo desde sus diferentes trincheras? Bueno, si gustan, eh, pues lo que yo he podido ver es que, o sea, esta situación de la migración en este conflicto en particular, bueno, no es conflicto, en este genocidio, es pues que primero que nada, o sea, independientemente de lo que haga o gestione el gobierno de México o el Estado de México, pues Israel no deja salir a nadie. Lo vemos porque la gente, como bien lo dices, Renzo, o sea, dicen, yo quisiera quedarme aquí, esta es mi tierra, aquí está mi casa, aquí vivieron mis padres, aquí quiero que crezcan mis hijos, pero lo que no quiero es seguir viendo que mis hijos se mueren enfrente de mis ojos. Entonces, ni siquiera la gente que sí quiere salir, o sea, ni siquiera, o sea, vaya, yo creo que es un paso más adelante, o sea, ver qué sucede con las personas. Digamos, pues los refugiados, ¿no? Que puedan buscar asilo en otro país. Primero que nada, o sea, está Israel bloqueando cualquier tipo de evacuación de los civiles en Gaza y lo vemos también con las personas que necesitan evacuaciones médicas, como primero que nada, pues se restringen al máximo, ¿no? O sea, incluso los mismos civiles o los mismos niños que han sido heridos por toda la cantidad de armas y que están siendo impactados, por ejemplo, pues porque no tienen acceso a tratamientos oncológicos, porque no tienen acceso a vacunas, porque contraen enfermedades que ya estaban erradicadas, etcétera. O sea, ni siquiera a ellos se les permite evacuar. Y en el caso de que permitan evacuarlos, muchas veces los permiten evacuar en grupos, ¿no? Destruyen familias también. Entonces dejan salir a lo mejor a dos de una familia de cinco o a cuatro y dejan al niño chiquitito en la custodia de los tíos, ¿no? Entonces, o sea, antes para mí, o sea, realmente para mí es muchísimo más primordial solucionar y ejercer presión para que de perdida los que quieren buscar una mejor vida, ¿verdad? Oportunidades de vivir en paz, como cualquier ser humano, de perdida los dejaran salir, o sea, que ellos pudieran tomar sus propias decisiones, ¿no? Que en este momento, pues, ni eso se les permite. Y por otro lado, a mí lo que se me hace muy riesgoso, o sea, volvemos a que obviamente están en una situación inhumana híjole, o sea, es muy, muy delicado. Se me hace muy riesgoso porque facilita también este desplazamiento forzado y esta limpieza étnica y estos conceptos que son también particulares del genocidio, ¿no? La transferencia de gente hacia otros lugares. Es delicado, claro que en este momento yo ya no sé, o sea, sinceramente, yo ya no sé hasta dónde, ¿no? Buscar que se queden, hasta dónde permitirles salir, o sea, hasta dónde se les haría un bien, hasta dónde se les solucionaría esta situación terrible. Yo solo sé que ay, pues, no sé, me genera a mí mucho conflicto este tema porque, pues, bueno, no es mi área de expertise, la verdad, pero de alguna manera me preocupa eso, ¿no? O sea, que se les facilite esta limpieza étnica que han venido anunciando casi desde el primer día. Gracias, Patricia. Y sí, es justo, yo también coincido, ¿no? En esta confusión de qué, pues, qué hacer, porque por un lado es toda la masacre, por otro lado el hecho de que salgan de ahí, pues, ¿no? Van perdiendo su tierra. ¿Tú qué opinas al respecto, Pietro? Sí, Y de como acuerdo. decía hace un rato, a mí me parece importante para no construir el desánimo, la impotencia que de algún modo todos tenemos, etcétera, pero construir también, compartir un tipo de conocimiento que ayude a enfrentar mejor.
bajo la pregunta ¿dónde meter el cuerpo? Meter el cuerpo creo que es la frase clave de la no violencia, quiere decir resistencia civil. No poner, poner el cuerpo es un eufemismo en Gaza. Poner el cuerpo lo ponemos aquí en nuestras clases o en este video. Nadie nos impide. Meter el cuerpo significa que alguien no te deja. Entonces, esa es una categoría clave y es lo que yo quisiera hablar antes de meterme en tema de que si México, qué hace, o la flotilla, porque si no caemos en un tema de accionitis nada más. Y nosotros, un apunte de lo que dijo Enrique que es importante de la UNAM. La UNAM, las iglesias, intelectuales, sectores del arte, constituyen lo que llaman la reserva moral de una sociedad, que a veces actúa y a veces no. En el caso de las desapariciones de México, ha estado completamente ausente en una forma proporcional al nivel de violencia y eso ha hecho que estemos en una situación de tan alto grado de violencia, impunidad y dificultad. Pero es un arma, una herramienta, un dispositivo no violento fundamental de la resistencia civil, ciertos actores de la reserva moral. Y la UNAM es un actor fundamental que se ha negado a usar la palabra genocidio. Hay una sesión histórica del Consejo Universitario del año pasado, vergonzosa, donde no se aprobó. Las universidades y la UNAM enseñamos el pensamiento crítico, pero no somos críticos, no lo practicamos. Y hay un desfase brutal entre la reflexión de lo que podemos enseñar y lo que practica la institución o tratamos a veces redes de académicos, comparto con Enrique la red de académicos por Palestina, etcétera, pero no como institución. Y esto es tremendamente grave porque perdemos la oportunidad de hacer acciones con más incidencia. Y lo que dijo Enrique respecto al boicot o lo que decía Renzo, que es un esquema de no cooperación en la resistencia civil, se debería y se podría hacer infinitamente más. Pero voy a un punto antes. Tú dime si, no me quiero extender, estoy haciendo un esfuerzo pero tú dime, Adela o Renzo, la primera gran pregunta tiene que ver si nuestro cuerpo o las acciones que vamos a impulsar, lo digo como alguien que no le sobra energía, no puedo estar en todos lados, está uno en muchas dinámicas, va a estar en el terreno de la lucha o la solidaridad. No es lo mismo y es muy importante, no porque algo sea mejor que otra cosa, simplemente las identidades de las personas o las miradas te llevan a un lado o a otro. Personalmente, por mi historia y por el tipo de acciones y estrategias que me ha tocado participar y construir, tengo un impulso muy fuerte hacia el tema de la lucha. Aunque apoyo cualquier forma de solidaridad, de apoyo económico, de lecturas de poesías, de foros, de programa de tele, bueno, han dado uno en todos lados. Pero no me confundo. Mi obsesión tiene que ver con cómo parar el genocidio. Es igual de valioso que las otras acciones. Para mí, y me hacía gracia algo que decía Enrique antes de empezar el programa, tenemos ciertas obsesiones. Yo desde mi conocimiento de la acción no violenta, desde diciembre del 23, mi obsesión tiene que ver con dos acciones de resistencia civil no violenta que yo históricamente y por haber tenido que ver en Bosnia con un tipo, sé que pueden crear condiciones diferentes dentro del genocidio. ¿Cómo cuál? Y ahora Petro en la ONU dijo la tercera, que es real, es histórica. Dos son de la no violencia y la tercera tiene que ver con la violencia armada, porque la especie humana, ante determinado grado del termómetro del genocidio, que es el más elevado de la guerra, como la desobediencia civil es el más elevado de la no violencia, la especie humana para ciertos grados demasiado elevados de violencia no sabe cómo detenerla sin aplicar algún tipo de violencia equivalente, pero tratando de no aumentar la espiral de la guerra. Ese es el secreto y el arte, por ejemplo, del zapatismo,
de no dejar las armas, pero no entrar en una espiral de venganza y de mayor guerra. O sea, una tregua. Es el arte de algunas autodefensas que han logrado mantenerse, como la CRAC de Guerrero, que saben que para enfrentar ese grado se necesita cierta violencia equivalente, pero no que crezca la espiral. Petro lo dijo bien. La experiencia histórica de la especie humana en Bosnia, en Kosovo y en otros lugares es que se necesita una fuerza militar que pare a Israel. Evidente. Es toda la experiencia. Y es clarísimo. No es lo que uno va a meter toda la energía, pero personalmente, y que sea claro, escribo no violencia sin guión. Para mí, la no violencia no es opuesta a la violencia. Eso es un infantilismo. Yo trabajé 10 años con el zapatismo en la educación autónoma. Jamás se me ocurría decirles que dejen las armas o que porque son un grupo armado no ayudo. No, ellos tienen un programa gandiano de buen gobierno avanzadísimo, totalmente no violento, pero no pueden dejar las armas. Okay, entonces Petro mostró un camino que cada vez más es eso o es eso, históricamente. Yo creo en otros dos caminos en los cuales llevo casi 2 años, desde diciembre del 20, y he metido demasiada energía. Fui al Vaticano, fui con el Papa, estoy proponiendo un ayuno del 2 al 4 de octubre, aniversario de Gandhi, aniversario de San Francisco, 2 y el 4, afuera de la casa del Papa, para decirle, vámonos a Gaza. Estoy en espera de eso, porque para mí la presencia del Papa y líderes del Islam y el judaísmo adentro de Gaza, con las familias palestinas y de los rehenes israelíes, para el genocidio por un momento y crea condiciones. No toco y me voy, quedándose, es lo que se llama la firmeza permanente en la no violencia. Se tiene que quedar en ayuno y oración y vamos a estar con él. Eso le dijimos a Francisco, sí, 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 pero... Y llevo casi 2 años con el tema y no he encontrado una sola persona que diga que no va a ser así. Puede fallar y nos pueden matar a todos. Y también me han dicho el secretario personal de Francisco, es que lo van a matar. Y yo le digo, ¿y no es su trabajo? ¿Para qué está sentado en esa silla? Nadie quiere, no somos masoquistas. Pero hay una acción de inhumanidad total en Tierra Santa, donde comió, bebió, ayunó, jugó, se rió, se emborrachó Jesucristo. Es un lugar muy especial para las tres religiones. Entonces, la reserva moral de las iglesias es un escándalo lo que han hecho en Gaza. No existe, una vergüenza. Ayer el Papa le decía al alcalde de Jerusalén, no, de Belén, estamos espiritualmente con ustedes. Vaya novedad. ¿Qué hace un gazatí con el Papa espiritualmente cerca? O sea, un escándalo. Y me gustaría, y ando a la pesca, de ver si el representante del Vaticano fue de los que se paró hoy cuando habló Netanyahu y se salió, o si fue de los que se quedó. Tengo esa pregunta. El otro acción en la que por supuesto no tengo contacto directo, pero he estado en muchos programas y cosas con gente que vive en Israel, activistas, cosas, y por todos lados del mundo que he podido y tratado de entender. La otra forma en la que el genocidio pararía y apostaría es con acciones de desobediencia civil dentro de Israel, pero no acciones de 500.000 personas, acciones de 1,5 millones. Porque, y este es un tema clave histórico para entender de quien quiere luchar para detener el genocidio, no ser solidario con las víctimas, son dos cosas diferentes. Netanyahu, como Trump, tiene en la mirada de la resistencia civil pies de barro, y los pies de barro son en el silencio y la complicidad de la población civil. Si la población civil se levanta en desobediencia civil, no en marchas y conferencias, desobediencia civil, con la segunda variable, quedarse en el lugar del bloqueo y la toma, porque desobediencia civil de 500.000 ya hay en Israel, encabezada por los familiares de los rehenes.
Pero ¿qué pasa? Bloquean el aeropuerto y se van a su casa. Bloquean el Congreso y se van a su casa. No, se tienen que quedar ahí hasta que Netanyahu pare el genocidio, renuncie o vaya a la cárcel. Esa es la clave del tema de la desobediencia civil. Lo que se llama en la no violencia la firmeza permanente, lo que hacen las madres de desaparecidos en México. Ese es otro tema clave. Personalmente nos queda grande. Entiendo perfecto el miedo, el terror, el mesianismo, el lavado de cerebro, todo lo que me expliques de la población de Israel. He leído muchísimo, he hablado con mucha gente dentro. Nadie me ha dicho que no es la solución, pero entiendo los obstáculos que hay, morales, epistémicos, etcétera. Pero yo apuesto que ese es un camino clave. Y todo el tiempo me paso midiendo cuánta gente va a las movilizaciones y cuánto duran. Porque la historia de la no violencia tiene que ver con eso. Es clave. Porque, y acabo con esta idea, el infantilismo social es creer que el genocidio lo hace un grupo de locos sobre millones de personas. O sea, Netanyahu y su cuartel general, Trump y un grupo sobre 2 millones de palestinos. O que Hitler y su grupo de lugartenientes y cosas mató a 6 millones de judíos, a 1 millón de gitanos. Ese es el infantilismo social, es la lectura infantil de la historia. El genocidio es la acción de muchos sobre pocos, no es la acción de pocos sobre muchos. Por eso, a los estudiantes de la UNAM, cuando nos vimos en el 2023, después de lo de Hamás, la pregunta es, claro que nos toca, porque nuestro silencio es parte de la complicidad. No sé si se entiende. Entonces, el actor clave, primero de los muchos, es la población dentro de Israel. Ahí está el gran nudo de la complicidad del genocidio de Netanyahu. Él no podría avanzar con desobediencia civil dentro de su país masiva de millones. Estaría paralizado. Por supuesto, sería igual el tema Trump en Estados Unidos, pero eso es mucho más complejo. Lo dejo como una reflexión, no como una verdad absoluta. Después hablaremos de Sheinbaum y de la flotilla y de otras cosas, pero me parece importante encuadrar este tema de qué significa detener el genocidio y qué significa llevar ayuda a las víctimas en forma solidaria, que son dos cosas igual de valiosas y necesarias, pero no son lo mismo en el terreno de la acción. Nada más. Bueno, a mí nada más me queda una pequeña pregunta que a lo mejor esta parte de la desobediencia civil dentro de Israel tendría que ver también con la desobediencia civil de los militares. Por supuesto, son héroes, llevan décadas, pero no son nada al lado de la fuerza militar. O sea, el tema de la desobediencia civil en Israel es así, masiva, no basta medio millón, tiene una población de 8 millones, no menos de 1,5 millones en la calle, paralizando la vida pública y política y quedándose ahí hasta que Netanyahu cambie. Ese es el tema de la desobediencia civil. Ok, gracias, Pietro. Renzo, tú quieres decir algo, ¿verdad? Sí, más bien voy a Vamos a... plantearle, Enrique, con esta propuesta que nos deja Pietro y también con su experiencia, o sea, cómo lo que yo veo, Pietro, Enrique, Patricia, salió un reportaje del Huntington Post hace una semana, donde un periodista pasa por las playas de Israel queriendo buscar esa resonancia de la que hablas, Pietro, y hay completamente una desconexión. Va a una manifestación de los familiares de los rehenes y recibe esta respuesta. No nos interesa lo que está pasando con la población, que lo que queremos son los rehenes. O sea, es decir, ¿cómo podemos incidir entonces en esa conciencia dentro de Israel sin críticamente, pero aquí también hay como una trampa, ¿no? Porque no es, o sea, cuando empiezas a hacer una crítica sobre una sociedad que, como bien dice Enrique al principio de su intervención, pues tiene toda una serie de situaciones históricas, ¿no? Familiares, en fin. ¿Cómo puedes criticar sin que te embolsen en esta idea del antisemitismo? Porque
ahí cuando empiezas a tocar la fibra de la crítica sobre la sociedad, no sobre ningún aspecto racial, entra ahí este tema, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí para Enrique, pero veo que Patricia levantó la mano, entonces, no sé, ahí A ver, yo ustedes. sí quisiera decir alguna cosa. Quiero regresar un poco. A ver, luego en dado caso, no, está articulado a lo que te está inquietando, Renzo. Eh, hemos hablado y todos aceptamos que efectivamente hay un genocidio en marcha, ¿no? Bueno, ya. Digo, eso no es para banalizar el genocidio, pero yo creo que le tenemos que poner un apellido al genocidio que está teniendo lugar. Y ese apellido es colonialismo, es imperialismo, es expansionismo, son proyectos del gran capital norteamericano en gran medida, etcétera. Entonces, yo creo que esto puede parecer muy elemental, porque ya se ha dicho, porque se sabe, pero si no definimos quién es el enemigo, porque estamos ante un enemigo, no hay duda, y si nos planteamos, como lo hace acertadamente Pietro, el tema de la lucha, bueno, en la lucha siempre hay un enemigo, o eso es, a menos que estemos cerrados, no luchamos contra amigos, luchamos contra un enemigo, y ese enemigo lo tenemos que definir. Y entonces ahí ingresaríamos en en el ámbito del análisis geopolítico, geoestratégico, que concierne al colonialismo occidental y básicamente estadounidense. Entonces, de ahí yo me pasaría al tema de si desobediencia civil en Israel es indispensable, claro, pero en la desobediencia civil en Estados Unidos es igual de importante, de relevante para detener el genocidio. Bueno, entonces, sí es cierto, digo, es cierto, claro, por supuesto lo que menciona Pietro, a mí me impresionó esa respuesta que dan estas personas en las playas de, no sé si era de Tel Aviv o dónde, cuando le dicen que le pregunta a la persona, el reportero, creo que era de la BBC, pero bueno, Pietro, tú me confirmarás, lo de las imágenes de los niños gazatíes, famélicos, etcétera, y alguien le dice, eso es Gazaúd, ¿no? Hollywood, pero de Gaza, es decir, es una ficción cinematográfica. Y no creo que estén simulando, están convencidas de que así es, de que hay un montaje, igual que en la película The Settlers, los colonos, ¿no? Que me parece extraordinaria, de la incredulidad frente a todas las noticias de la tragedia gazatí, de las muertes multitudinarias, de los niños muriéndose de hambre, de niños amputados, en fin, todo ese repertorio de imágenes que algunas veces ya ni lo podemos ver porque no aguanta el corazón ver esas imágenes, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo que tenemos que definir, que debe ser precisado, porque si no, también estaremos equivocados en la lucha, ¿no? ¿Cómo intervenir en la sociedad estadounidense? Ese sí es un verdadero o igual de problemática obstáculo a remontar, ¿no? Porque además ahí, a diferencia de lo que nos sucede en la universidad, con todo y un consejo universitario muy reacio a adoptar posturas más contundentes, es de plano el despido, es la deportación de los extranjeros, universitarios extranjeros,
etcétera, etcétera. Digo, si alguien como Judith Butler es amenazada de despido, con todo el renombre mundial que tiene ese intelectual, bueno, cualquier otro universitario de menor monta puede serlo, ¿no? Bueno, y entonces no sé si eh, seguramente quedan muchas cosas pendientes por hablar acerca de esto, pero yo sí me quisiera brincar al tema de lo que esperábamos del gobierno mexicano, ¿no? Y creo que sí es necesario plantearlo, porque tenemos la sensación de que nos quedó a deber, ¿no? De que nos quedó a deber. Nos quedó a deber tal vez porque con esa etiqueta de gobierno de izquierda, suponíamos que un gobierno de izquierda sería congruente con asumir una postura mucho más, también mucho más firme, más condenatoria de lo que sucede y para la cual no basta decir que es un genocidio que fue muy celebrado, efectivamente, pero bueno, consecuentemente hay que hacer algo para detener el genocidio. No se trata solo de calificarlo, de ponerle un nombre, sino de entonces enfrentar una realidad que se considera abominable, ¿no? Bueno, no sé si quieran Adela y Renzo y Pati y Pietro proseguir por ahí o nos regresamos todavía a algo más. Listo. Sí, yo creo que sí, pero bueno, primero que hable Patty y después igual nos regresamos. Bueno, nada más quería comentar a la pregunta de Renzo que en la mañana de hoy tuvimos una plática con el periodista Martín Gac. Precisamente algunos de los delegados que están ahorita en la flotilla solicitaron como un análisis, digamos, político de cuál podría ser una estrategia, si firmaban, si no firmaban en caso de arresto y de estos procesos que se anticipan que pueden pasar. Este. Y bueno, él nos decía unas sugerencias en cuanto a esto que comenta Renzo, ¿no? De cómo evitar que se caiga en esta trampa que puede ser hasta mediática de lo antisemita, ¿no? De que se piense que se está hablando contra el pueblo judío, contra una religión, contra el individuo como tal. Y pues él decía, o sea, hay que tener mucho cuidado de que la narrativa condene al Estado de Israel porque es el que está ejerciendo pues las políticas que están derivando en este genocidio, ¿no? O sea, no se puede hablar del individuo desde la religión o desde, digamos, hasta el origen, ¿no? Sin embargo, es importante para él, nos hacía esta sugerencia, o sea, tienen que mantenerse porque es el Estado el que está desarrollando estas políticas que tienen que ver con, pues, el apartheid y con este adoctrinamiento de la sociedad, ¿no? Entonces me hizo como interesante y oportuno porque justo el día de hoy nos daban esa recomendación en esta plática que tuvimos. Gracias, Pati. Y Creo, Pietro. no, es muy importante. Creo que el tema de la flotilla es otro bloque y es clave. Es clave. Lo que dice Patricia es muy importante, pero regreso a la reflexión. Creer que el Estado manipula a la población es una forma infantil de leer la historia. La población legitima al Estado. Claro, hay una manipulación, pero no nombrar a la población de Israel y su silencio, igual que a la población alemana, checa, húngara, polaca, italiana, francesa, es no entender cómo se construye un genocidio y creer ingenuamente que es un grupo o no nombrar aparte del silencio de la población mexicana y decir que Calderón y García Luna hicieron la guerra del narco, es no entender la historia de los procesos sociales. Ahora, por supuesto que la estrategia de la flotilla que dice Patricia es otro tema y es muy importante, pero entre nosotros y lo que estamos compartiendo con el público, hay que tener mucha claridad que no es el Estado de Israel, es la población también. Y como Enrique dijo, muy importante, la de Estados Unidos al mismo nivel, por supuesto, claro, como pasó en Black Lives Matter, ahí sí hubo un levantamiento y pudieron cambiarse algunas cosas.
Con este tema es mucho más complicado, más lejano y no se ha podido. Por eso yo digo, bueno, lo de Israel sería por donde empezar mínimo, pero es más difícil todavía, ¿no? Ahora, a mí yo Perdón, tengo... Adela, nos pide Enrique que hagamos una pausa para tomar agua. Entonces Perfecto. no sé si podemos así parar la grabación y la retomamos lado mexicano. ¿Seguimos por ahí? Pues yo creo que Sí, sí, ¿no? ok. A mí me surgió una pregunta que no sé si sea pertinente ahorita o después, pero justo ahorita, Enrique, que hablabas de, pues también ahorita que hablaban de la desobediencia civil en tierras de Israel, y tú decías, bueno, también en Estados Unidos, me llegó esta parte del el veto, o sea, el otro día que entrevistábamos a Miguel Álvarez Gándara decía, una clave muy importante también es el veto de Estados Unidos, o sea, el veto al alto al fuego, ¿no? Entonces, ahí, ¿de qué manera la desobediencia civil podría intervenir de una manera efectiva y eficiente? ¿O cómo se le podría No, hacer? mira, ahí yo no creo, bueno, a menos que, no sé si Pietro coincida conmigo, pero yo creo que es otro género de intervención, porque el veto de Estados Unidos es una herencia eh, del saldo de la Segunda Guerra Mundial, es decir, del papel hegemónico que asume Estados Unidos tras la Segunda Guerra. Entonces, bueno, hoy no vamos a entrar a la evaluación de la coyuntura actual, de un orden mundial, de ese orden mundial emanado del final de la Segunda Guerra, y del cual Estados Unidos surge como potencia hegemónica indiscutible desde ya, pero hoy en día se está resquebrajando, ¿no? ¿Y quiénes entonces pueden eh, eh, contravenir ese poder que tiene Estados Unidos, entre otros en Naciones Unidas, aplicando el veto a todo lo que le disgusta? Eh, ¿cómo, ¿Cómo reducir ese macropoder norteamericano en los grandes organismos internacionales? Bueno, entonces eso nos embarcaría tal vez en una vía que ustedes dos, Adela y Renzo, no quieren emprender en este momento, que tiene que ver con, ¿puede China, como gran rival actual de Estados Unidos, liderar todo un bloque de naciones que contravenga, anule ese poder de veto de Estados Unidos? Yo creo que pasa más que otra cosa por ahí. Y no es que nos guste caer en los brazos de un nuevo poder hegemónico que sería el chino, no, desde ya que no, pero creo que por ahí debería pasar. Y volviendo al tema de México, bueno, por lo menos México también fue renuente a formar parte de los BRICS. Se le cursó la invitación, Brasil particularmente le cursó a México la invitación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la rechazó o por lo menos fue omiso respecto a esa invitación. Entonces, más allá de otras consecuencias que tiene económicas, financieras, etcétera, los BRICS, eh, hay una que podrían emprender las naciones que lo componen, la de efectivamente anular ese poder de veto, sin el cual, bueno, todas las decisiones que se tomen en el seno de Naciones Unidas para detener el genocidio, para el reconocimiento del Estado palestino, estemos de acuerdo o no con eso, etcétera, son decisiones de consecuencias nugatorias, pues. Gracias, Enrique. ¿Alguien más? O Renzo, creo que tenías también, ¿no? Algunas inquietudes también.
Pues más bien dejar que Pietro nos siga profundizando con a el nivel gobierno. nacional, o sea, Ok. cómo esta resistencia, esta, que me encanta el término, como esta firmeza permanente se puede construir a nivel nacional. Hace poco, cuando se anuncia esta pues, amenaza inminente contra las tripulaciones de la flotilla, sale muy rápidamente un desplegado y se adhieren cientos de organizaciones, o sea, es decir, la sociedad mexicana y a través de sus colectivos está muy interesada en proteger a la flotilla porque saben lo que significa en términos simbólicos también, o sea, no tanto de ayuda, sino romper el cerco es una forma también de demostrar que toda esta visión humanitaria pues tiene una incidencia, ¿no? Pero entonces rápidamente se conforman cientos de organizaciones que dan su apoyo. ¿Cómo podemos, en esta idea de la resistencia no violenta, de la lucha, de una lucha solidaria, porque creo que la parte de la solidaridad, no solo entendida como asistencialismo, sino solidaridad como entendida como yo estoy sintiendo en mi vida que esto es importante que intervenga de alguna forma, ¿no? No solamente dando dinero, sino también interiorizando lo que creo que eso es algo que nos pasa a muchos, ¿no? Que ya dormimos con las familias palestinas, o sea, ya están en nuestra mente, ya te despiertas y ya estás pensando en ellos. Entonces, ¿cómo podemos como reorganizar la agenda o es que sería necesario reorganizar la agenda de las organizaciones solidarias colectivas en lucha, en resistencia pro-Palestina hoy? Bueno, dejemos para después lo del gobierno de México, entonces vamos a la flotilla. Ujú. Y yo creo que es importante y tiene muchos ángulos. El mes pasado escribí en Desinformémonos sobre eso. Yo soy muy amigo de Ernesto Ledesma de Rompevientos. Le grabé algo cuando se fue porque nos conocemos demasiado del zapatismo y del Movimiento por la Paz. La pregunta que le hice a Ernesto es, ¿qué van a hacer cuando estén parados frente a los soldados genocidas israelíes? Yo grabé sobre esto, sobre la primera flotilla, que me emocionó muchísimo, es una gran acción, pero no es una acción de desobediencia civil hasta que decidan pasar el cerco en alguna forma. Yo le pregunté a Ernesto textual, por supuesto que les van a decir que no pasan, como pasó en la primera. Y entonces yo grabé incluso en una radio de Los Ángeles y una de Alemania y cosas. Bueno, ir hasta allá para que te digan que no pasas y regresar a tu casa es una acción y es muy importante. Personalmente no haría eso, pero es muy importante. Ahora, la segunda flotilla para mí, si vuelve a hacer eso, entonces hay una concepción, y es lo que discutía con Ernesto, porque tampoco sé cómo se convocó a la gente, no me da la sensación que haya muchos activistas sociales. Los que yo conocí, a mí me escribieron 3 o 4 alumnas de la UNAM de mucho, me decían, oye Pietro, se me hizo rarísimo que no estés. Le digo, pues la verdad no tengo ni idea cómo se prepararon en la no violencia, en la acción directa, cómo se convocó, pero es importante que sea una acción con cierto tipo de estrategia de la no violencia. Y ahí voy. La pregunta ahora mía es, ¿qué van a hacer en la frontera cuando el ejército genocida diga no pasa? Y le dije a Ernesto, una, regresar a casa, quejándose, por supuesto. Dos, sentarse ahí en ayuno y oración y no moverse. Tres, forcejear para entrar. Pero claro, no a lo tonto, y N situaciones. Lo que sí es que la pregunta real de la flotilla tiene dos caras. Una es la experiencia del mar, la experiencia internacional, la experiencia de solidaridad, la visibilización. Es una acción maravillosa, tremendamente importante, junto a otras acciones. Yo he estado en una flotilla de autobuses a Sarajevo bajo las bombas. Entonces, en el año 93, de 400 personas, también un movimiento internacional llamado Mir Sada, en croata, Paz Ahora. Y el tema era que las bombas caían y se decidió, a pasos de Sarajevo, no avanzar porque las bombas iban a matar a mucha gente.
Por eso yo entiendo que si el ejército israelí, la gente está convencida que va a disparar, se regrese. Para mí, el ejército israelí en esta flotilla, no sé si en la primera, no sé si va a cargar con esos cuerpos, pero se está viendo una agresividad desmedida de los drones, muy serio. Con el Papa y los líderes musulmanes y de judaísmo, con quienes yo quiero ir a Gaza, no con la flotilla, porque tengo miedo que no avancen, que se queden ahí, pero con el Papa sí voy porque sé que va a pasar. Como dijo Madonna hace un mes, tú eres el único que puede parar el genocidio. Madonna quiere decir virgen. Fue un mensaje para mí del sentido del humor de Dios, una visión estratégica por encima de la de todos nosotros. Está claro que el único que puede entrar y puede hacer algo es el liderazgo religioso de cierto tipo ecuménico, pero quedándose ahí, no yéndose a su casa de visita. Ok, entonces, la flotilla para Netanyahu es una columna político-militar. La flotilla no es una acción humanitaria. La flotilla es una acción de romper un cerco genocida en la mirada de Netanyahu, que es la que a mí me importa. Yo personalmente no me voy a quedar con la mirada que tengo yo y nosotros de la flotilla romántica humanitaria. No, con eso no puedo luchar. Eso es egocentrismo. No, a mí lo que me interesa es la mirada de Netanyahu, porque a él es al que voy a enfrentar. Enrique dijo una frase fundamental en la que nosotros dedicamos horas y horas en los cursos. Cuando uno lucha tiene un adversario de carne y hueso enfrente. No se puede luchar contra el genocidio, contra la inhumanidad, contra la ayuda humanitaria, contra el capitalismo. Cuando se lucha hay alguien enfrente que no te quiere. Significa enfrentar. Por eso, el enfrentamiento va a ser con los soldados del cerco genocida en la frontera de Egipto. Ahí es donde empieza la acción de la flotilla. Por supuesto, la acción anterior de movilidad internacional, de visibilización, es heroica. Yo personalmente le decía a Ernesto, oye, si me hubieras invitado, porque él sabe de muchas cosas, nosotros organizamos los campamentos de paz en Chiapas, que es una forma de interposición no violenta en zona de guerra, y él lo sabe bien. Por eso Sheinbaum, que yo creo que ha ido a campamentos en Chiapas desde el 95, está cometiendo un error grave, porque en su experiencia hay cosas parecidas, yo creo, a la flotilla, como toda joven de 30 años en esa época que nos tocó a todos. No sé si a ustedes les tocó, pero a nosotros, los que estamos en los 60, nos tocó, y a Sheinbaum estoy seguro que estuvo en alguna caravana a Chiapas. Entonces, la primera parte de la flotilla que se disfraza de acción humanitaria, sí, es heroica, es importantísima y a nivel internacional fundamental. Y lo que está moviendo es increíble. Incluso buques de guerra de Grecia, de España, de Italia, que se están sumando. Eso es muy importante. Pero la acción de resistencia respecto al cerco genocida, que es lo importante, no llevar comida, porque hay miles de camiones de la ONU de entrar, el mismo Netanyahu con una estrategia perversa, podría decir, nombren una comisión, metan la comida y váyanse a su casa. Eso podría ser una gente con un tipo de estrategia. O los dejo entrar 12 horas a todos, distribuya comida y se van a su casa. Pero no, la flotilla es una columna de activistas no violentos. Gandhi diría de satyagrajas, de luchadores por la verdad, que se proponen dar un ejemplo mundial de romper el cerco. Eso es muy profundo y muy fuerte y no lo va a permitir, así como va hasta ahora el gobierno de Israel, porque sería echarse la soga al cuello. Y ya lo está demostrando. Claro, hay que tratar que no haya pérdida de vidas, etcétera. Pero en realidad, y aquí dejo y ya no voy a ahondar, es muy importante para entender la flotilla la mirada de Netanyahu, no la propia. Con la propia no llegamos ni a la esquina. Y esta columna político-militar para Netanyahu, no de activistas pacifistas, son guerreros para él, se va a dar el gran enfrentamiento que es el que yo espero
que se esté discutiendo en la flotilla y preparando a la gente, porque no se puede improvisar, que va a ser cuando estén frente a frente los cuerpos, como cuando estuvimos en Chiapas frente a frente al ejército, que no te dejaba pasar en todas las acciones de cerco paramilitar y militar. ¿Qué se va a hacer? Esa es la gran pregunta que realmente va a mostrar la dimensión no violencia y de resistencia civil de la flotilla, que de por sí es heroica, es algo maravilloso, pero el tema es detener el genocidio, no solo hacer una acción maravillosa. Y bueno, lo dejo como pregunta, no tengo idea. Gracias, Pietro. Patti, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, pues te puedo contar, Petro, realmente todos los detalles de cómo se organizó la flotilla. Pues a mí me ha tocado organizarla y reclutar precisamente a Ernesto y a los otros delegados. Y como bien dices, o sea, esta cuestión, por ejemplo, de la llevada de la ayuda humanitaria, pues es el pretexto, lo que se quiere y se intenta. Y aquí en México incluso pues tenemos ya un par de reuniones con la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, para tratar de cambiar un poco y forzar un poco ya esta postura como alejada, ¿no? Al menos de nuestro país, desde nuestra realidad como delegación mexicana. Em, pues hubo un procedimiento, por ejemplo, de reclutamiento en donde se recibieron más de 200 aplicaciones de gente que quería subirse a los barcos. Claro que la misión es muy compleja porque ha sido una misión muy desgastante, muy larga. La gente que se sumó, pues no necesariamente han tenido experiencia en mar. La convivencia muy fría a través de aplicaciones de mensajes, ¿no? Signal, WhatsApp, Telegram. Entonces ha sido muy complejo en sí la gestión, digamos, de los recursos humanos para esta misión. A diferencia, por ejemplo, de la Marcha Gaza, que a mí no me pareció tan compleja, Enrique a lo mejor me dirá, pero era un grupo mucho más pequeño, el objetivo era muy puntual, o sea, era pues tan solo trasladarse a un lugar, hacer este recorrido y regresarse. Y acá pues han sido muchas cosas, se ha ya aplazado mucho, etcétera. Entonces, desde que se reclutó a los delegados, se les explicó esta estrategia que nos compartió la Flotilla de la Libertad y se les explicó los escenarios posibles, entre los cuales está precisamente este de qué va a pasar cuando lleguen al punto más cercano que han llegado estas flotillas, que es cuando empieza esta agua territorial que Israel considera suya, ¿verdad? Que tiene este cerco con el pretexto de que no reciban armas jamás, desde me parece que el 2011 es el tratado este. Ay, lo vimos justo hoy en la plática, no recuerdo, discúlpenme, ahorita tal vez me acuerdo y se los digo. Pero hay un tratado en donde Israel se justifica para hacer este bloqueo por las playas de Palestina, de Gaza, y dice que es para evitar que jamás se surta de armas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando lleguen a ese punto? Los delegados tuvieron un entrenamiento, este en técnicas, en tácticas no violentas precisamente, tuvieron simulacros en donde se les como metió de manera rápida y digamos un poco violenta en esta circunstancia en donde llegan personas y les gritan, no los entienden, los maltratan, los bajan a las sillas, ¿no? Los bajan como al piso, etcétera. Entonces ahí de alguna manera se empezó a hablar de qué es realmente una táctica de no violencia, por qué es importante no forcejear, por qué es importante que se controlen y no tengan respuesta ante las pues, amenazas o el maltrato o el posible maltrato, o sabemos casi certeramente que habrá maltrato por parte del ejército de Israel, pero es precisamente esta idea de tratar de llegar lo más cerca posible para ganar tiempo y también generar visibilidad de lo que se está haciendo. O sea, siempre también tuvimos una capacitación, por ejemplo, en cuestión de vocería, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que decir a los medios? ¿Qué es lo que tenemos que decir en redes sociales? No es nada más esta cuestión de que ellos son héroes y van y ponen el cuerpo, no, o sea, es
son un grupo de civiles que simbólicamente junta a todo el mundo, porque hay 40, al menos 40 delegaciones, al menos hay 40 países que mandaron delegados. Em, y es esta cuestión de decir, ellos están haciendo lo que los gobiernos no están haciendo. Entonces, por ejemplo, ahorita pasa esto de que Italia, España, Grecia, creo que Turquía también, ese dato no lo puede verificar, pero al menos España, Italia, Grecia mandan estos buques para proteger a la flotilla. Y en una rueda de prensa el día de ayer, Saif, el líder del Global Movement to Gaza, dice, o sea, ¿por qué tomó tanto tiempo para que mandaran estos buques a proteger a la flotilla y no han podido mandar a alguien que proteja a los gazatís, ¿no? O sea, es como esta cuestión, yo ayer lo comentaba regresando de una de estas juntas que hubo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo comentaba aquí en casa, que de alguna manera siento que es una manera en la que ciertos países alcanzan a limpiar un poco esta falta de acciones que ha tenido durante casi 2 años el genocidio a través de proteger a la flotilla, pero es que ese no es el objetivo. El objetivo de la flotilla, sabemos que incluso si llegan a Gaza, va a ser un caos porque son más de 1 millón de personas que llevan meses muriéndose de hambre. Meses que no tienen atenciones médicas, que no tienen acceso a medicinas, etcétera. Obviamente sería caótico, o sea, la gestión de cómo transportar estos poquitas latas de fórmula de bebé a esta población que lleva 5 meses o 6 meses muriéndose de hambre, o sea, obviamente no es el objetivo, o sea, sabemos que esto no va a mover la balanza y que les va a ayudar en ese sentido, pero de alguna manera atraer toda esta atención sobre la flotilla, hacer que algunos países empiezan a pronunciarse en favor de la flotilla, pero no como el grupo este, les digo, de héroes, sino en favor de esta movilización de personas hacia este objetivo que es tratar, les digo, de que se haga algo ya, o sea, de no seguir nada más como espectadores viendo cómo pues asesinan a todo mundo de maneras brutales y horrendas por tanto tiempo, ¿no? De manera, o sea, con este nivel de impunidad. Entonces, bueno, esto fue pues en cuanto a cómo se reclutó, en cuanto a esta estrategia que se tiene. También pues se les ha hablado mucho a los delegados que ellos a final de cuentas en el último momento van a poder tomar la decisión de si siguen el proceso, digamos, de deportación normal, ¿verdad? De no firmar, aceptando que se acercaron a Israel de manera ilegal, porque pues no es cierto, pero sabemos por experiencias previas de la flotilla que así los han convencido algunas veces, sobre todo a las personas de pasaportes débiles, como les llaman, que en este caso los mexicanos son pasaporte débil. Entonces, dependiendo de las condiciones en las que se encuentran, ellos tienen también esta opción de resistir un poquito más y quedarse en las prisiones de Israel, esperar este proceso de deportación, ¿verdad? Y poder tener la oportunidad de entrar a un juicio y decir, yo no vengo a Israel, yo venía a la playa de Gaza, no estoy haciendo nada ilegal y entonces en ese momento que se les deporte. Ahorita la única cuestión que es un poco delicada son estas amenazas públicas dirigidas exactamente a la flotilla, tanto por el ministro de Seguridad de Israel como el ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Que tratan de vincular, obviamente, cuando todo falla, cuando la credibilidad de ellos está por los suelos, pues lo único que les queda es vincular a todos con Hamas. Entonces, es como este escenario que no tenemos realmente cubierto y por lo que también tenemos estos acercamientos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque a final de cuentas tampoco no es una misión suicida, ¿no? O sea, estamos buscando que se les proteja, que se les garantice en la medida de lo posible que cumplan la misión, pero sabemos que es muy, muy difícil. Pero si no se puede, pues que se les garantice al menos, como dice Petro, pues llegar hasta cierto punto, ¿verdad? Cumplir el objetivo de visibilidad, cumplir el objetivo de atención de medios, cumplir el objetivo, digamos, paralelo de atención política y pues regresar sanos y salvos a su casa. Gracias, Pati. Renzo, ¿tú tienes alguna pregunta o algo? Porque también para hacer después ya una ronda para ir cerrando, yo creo. Pues yo creo que a mí personalmente más es un comentario, me parece que simbólicamente ya ganó mucho el movimiento internacional para visibilizar el tema de Gaza con la flotilla, ¿no? O sea, tanto por el tema de que está presente, ¿no? O sea, creo que la gran lucha ahora es mantener
el tema en las redes y en los contextos sociales, y la flotilla ha hecho una aportación gigantesca a seguir manteniendo la discusión ahí y nos ha impulsado a todos quienes estamos en esta, en este posicionamiento por Palestina a reforzar y a emplear mucho más tiempo de nuestra cotidianidad a esto, ¿no? O sea, ahorita yo ya estoy de tiempo completo, no hablo, creo que mucha gente está pasando por esta transformación de la que habla Pietro, o sea, de yo quería ayudar dando un dinero, un chip, y ahora estoy organizándome en la calle y viendo y llevando, o sea, yo veo muchísimas cosas que están surgiendo, entonces creo que la flotilla ya triunfó. Pueden detenerla de mil formas, o sea, le puedes preguntar a la inteligencia artificial y te va, dame 100 opciones y te va a dar 100, ¿no? Para que no lleguen. Pero por eso es importante que lo que ya está sucediendo ya es un éxito, ¿no? O sea, de alguna forma yo sí lo veo. Y creo que, no sé, o sea, me da esta sensación después de escuchar a Netanyahu que él no se da cuenta de la sensibilidad que tiene el mundo entero con respecto a Palestina. O sea, eh, los actos que demostró de poder, de un poder horrendo, de un poder perverso en la ONU, más que mostrar la fuerza que tiene, lo develan pues como lo que es, ¿no? Entonces creo que él mismo está haciendo una propaganda que nos fortalece a todos para decir, no vamos para atrás, vamos para adelante, ¿no? En fin, yo me siento muy, muy entusiasmado por esta mesa y bueno, quizás por su tiempo, no sé, Adela, si poder como considerar una conclusión de cada uno, cada una en dirección a aquel que sigue en este camino a la paz, que sigue en este camino de, como bien dice Pietro, y bueno, se ha dicho también aquí, de parar el genocidio. ¿Qué le toca a la sociedad mexicana dentro de nuestras capacidades cotidianas para poder llegar a pararlo? No sé, ahí es muy importante. Sí, me parece muy bien. Y saber qué más es posible, ¿no? Finalmente. Y bueno, Pati, tú querías decir algo y yo creo que contigo empezamos, ¿no? Con tu intervención y con tu conclusión y ya vamos cerrando, si les parece bien. Bueno, nada más quería comentar de alguna manera, reforzando esto que dice también Renzo, em, yo lo he visto, o sea, en carne propia, o sea, yo no sabía nada de esta situación en Palestina. Me enteré el 10 de octubre del 2023 y a partir de ahí yo no he podido dejar de mirar. Y como bien dices, me despierto, o sea, duermo con esta situación, sueño con esto a veces, me despierto pensando y checando dónde están mis familias, mis amigos. Em, y o sea, desde que empezó todo esto he tratado de transmitirlo, por ejemplo, a mis círculos cercanos de mis amigas, ¿no? Mis amistades de toda la vida, que son parte de esta población que dice, despréndete, ¿no? O sea, cuida tu salud mental, estás muy clavada, cuídate. Y con gusto veo que algunas de ellas, pues ya de manera cotidiana me preguntan sobre el avance de la flotilla, ¿no? O sea, como bien dices, Renzo, esto desde ese punto de, de, de de plantear esa posibilidad de que un movimiento civil pueda hacer algo en contra de un genocidio, creo que es algo que, al menos yo, puede ser que Pietro piense que es algo ingenuo, está bien, tal vez sí es, pero es como una esperanza de que realmente tenga un impacto y que tenga, no estoy segura, ¿verdad? Obviamente que con esta movilización se pare el genocidio, lamentablemente, pero creo que al menos sí es una acción contundente de la que muchos quisiéramos ser parte. Y entonces, en ese sentimiento, o sea, creo que muchos estamos todavía consolidando más nuestra solidaridad precisamente hacia lo que está sucediendo en Palestina, por ejemplo. Por cuestiones, obviamente, de la gestión de esta misión que ha sido complejísima, pues yo durante más de un mes no he podido gestionar más envío de recursos a mis familias, pero de alguna manera descanso en el hecho de saber que hay gente que antes no sabía nada y por esta manera en la que se ha transmitido esta información, ahorita se involucran y quieren apoyar y se les hace algo de película, ¿no?
esta flotilla de civiles que se está metiendo casi que a la guerra. O sea, es como una narrativa, la verdad, un poco impresionante. Y bueno, ya nada más, pues para concluir, quiero, ay, perdón, se me movió un poquito la ventana, una disculpa. Pues perdón, mencionar que de alguna manera, sí me parece que, bueno, que este genocidio nos ha rebasado mucho a todas las personas, nos ha sido, como bien dicen por ahí también en redes sociales, o sea, esto es más un maratón que una carrera de 100 metros, ¿no? O de velocidad. Entonces, es un poco desgastante, anímicamente, emocionalmente es desgastante, pero este tipo de espacios donde se puede hablar y donde se conocen puntos de vista y uno puede concordar en pensamiento, ¿no? Y saber, pues, estrategias o saber rebotar un poco los sentimientos que a lo mejor uno tiene guardado con gente como ustedes que son muy, pues, académicos con esta experiencia y con este conocimiento. Para mí es muy esperanzador. Porque de alguna manera es como un poquito de alimento para el alma de decir, o sea, vamos a seguir y vamos a continuar y ya habrá momento para curar pues este dolor que nos trae precisamente ser testigos de un genocidio, ¿no? Yo nunca en mi vida me imaginé que iba a considerarme testigo de un genocidio, menos en esta época del mundo, ¿no? Pero creo que estos esfuerzos, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo soy una ceramista chihuahuense, ¿no? O sea, es como un estilo de vida muy, muy tranquilo y estar metida en este asunto de una flotilla global que navega por aguas internacionales con esta misión humanitaria, para mí ha sido realmente una experiencia que va a transformar mi vida, yo lo sé, o sea, va a ser un punto de referencia en mi vida y lo que me da también un poco de esperanza es que para construir la paz también considero que es importante, o sea, como jalar a las generaciones más jóvenes y en mi caso, pues yo creo que a través de esto que estoy haciendo, pues estoy jalando a mis hijos, a los conocidos de mis hijos, a que vean que sí es posible como juntarse como sociedad y pues tratar de hacer algo, ¿no? Yo no había tenido experiencia activista previo a marzo de este año. Y el hecho de que ahorita me considero activista y que mis hijos lo ven y que mis hijos de alguna manera preguntan y se involucran, son niños pequeños. Entonces para mí es muy importante porque yo no tuve, digamos, ese acercamiento nunca con una lucha social y ahorita les digo, para mí es muy esperanzador, o sea, ver en primer plano los alcances que puede llegar a tener esta movilización, para mí es algo muy, muy, muy importante y sí, me llena de mucha esperanza. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por todo. Enrique, si quisieras agregar algo para ir cerrando. A ver, son varias cuestiones. Una que no alcanzamos a debatir o a exponer, a analizar, y que yo creo que es decir, me quedaría en ascuas si no la mencionara, ¿no? Que es el tema del Estado, el reconocimiento del Estado palestino, sobre el cual parece haber casi un consenso y que cuando se plantea también se asume casi como una gran victoria. Y yo tengo muchas dudas al respecto. Tengo mis dudas porque antes de plantear el reconocimiento a un Estado palestino, habría que plantear entonces el derecho al retorno de los palestinos a sus tierras, a esas tierras de las que fueron despojados hace 70 años o más. El tema de la descolonización de Cisjordania, eh, no veo muy bien cómo el Estado palestino podría existir cuando para pasar de Ramallah a Jenin hay que pasar por checkpoints, por retenes israelíes que a veces dejan pasar y a veces no dejan pasar, como está sucediendo ahora, etcétera, etcétera. Entonces, no veo esas múltiples declaraciones de muchos jefes de Estado y jefas de Estado como
el objetivo último y victorioso de todas las iniciativas que hemos emprendido. Yo ahí pues, soy mucho más, puede parecer muy idealista, pero recupero antiguas propuestas, proyectos y utopías, sin duda, referentes a una suerte de federación de comunidades musulmanas, judías, cristianas, que durante mucho tiempo cohabitaron y cohabitaron probablemente con muchos conflictos, pero sin llegar a matarse entre ellas, como está pasando hoy en contra de la población palestina, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto. El otro que creo que también hay que plantear para que es toda una acción, que, pero que debe ser bien formulada y bien expuesta, tiene que ver con la concepción que tenemos de humanidad. Eh, y creo que lo que estamos viendo ante nosotros efectivamente pone en riesgo el mismo concepto de humanidad, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos para que esta famosa casi consigna estereotipada, pero bueno, que rige de alguna manera de que el prójimo es el próximo y bueno, como al prójimo siempre lo ayudar, solo ayudamos al próximo? ¿Cómo hacer que lo que pasa en Palestina nos resulte a todos, todas, próximo? Eh, y de manera que nuestros vínculos de humanidad que tejemos como humanidad alcancen a esas poblaciones, bueno, tal vez geográficamente distantes, civilizatoriamente desconocidas, etcétera. Y creo que nos tenemos que embarcar en eso, nos tenemos que embarcar en eso y en eso tenemos un gran déficit. Eh, Hay una postura que creo que sí es científicamente rigurosa, sí, indudablemente, pero que tiene algo de egoísta. Y es decir, lo que les pasa hoy a los gazatíes también nos puede pasar a nosotros. Y como nos puede pasar a nosotros, entonces sí nos solidarizamos con el pueblo gazatí. Bueno, y habría que plantear la pregunta de otra manera, y si no fuera que nos llegara a suceder, entonces podemos desinteresarnos. Eh, bueno, ahí está lo que yo creo que tenemos que reformular y en lo que tenemos que insistir y encontrar interlocutores que compartan con nosotros esa perspectiva. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Pietro, Sí, una cosita pequeña, chistosa de decirle a Patti que no soy Petro, ojalá fuera Petro, soy Pietro nada más. Hay Y una disculpa, perdón. no, no pasa nada, Perdón. es un piropo decirme Petro, ojalá fuera. Es Pero una piedra, sería una piedra. No sé si te gusta ser sí, mineral, Pietro. Perdón. sí, y soy, como dijiste antes, que decía cabeza dura y obsesivo, pero con reflexión, y creo que dos o tres cosas breves. Primero, no hablé como académico, hablé como activista social las 2 horas. Y todo lo que dije tengo experiencia directa, no eché rollo de libros. Entonces, ese es un tema importante porque es un tema que cambia la reflexión, la práctica. Y estoy muy contento con Adela y Renzo por el tema que desde una institución, desde una forma de la reserva moral, se atrevan a hacer un espacio así. Me conmueve mucho cuando escucho a Patricia en cómo le tocó y le cambió la vida desde una identidad muy ajena al activismo. Y Enrique siempre me inspira a oírlo y esa perspectiva de larga duración histórica, siempre y en nuestros chats que tenemos, presto mucha atención, me gusta. Pero
también para mí es importante que yo no estoy aquí para caerle bien a nadie y para dar el avión o caer en ideas que puedan ser agradables, ser compartidas, pero no van al núcleo del tema. Y se dijo bien, 2 años la humanidad viendo un genocidio las 24 horas, y cuando sigamos y cuando los países formalicen sí o no la creación del Estado, o si el Consejo de Seguridad tiene capacidad de veto, no, no va a existir un palestino, ni vivo ni ahí, van a estar en otro lado. Entonces, eso es lo que a mí me inquieta. A mí no me inquieta tanto el tema de hacer acciones para atraer la atención mundial. A mí lo que me inquieta es acciones que detengan este proceso y son dos cosas diferentes, igual de importantes. Por eso, de ninguna manera considero ingenuo la flotilla, pero de ninguna, porque sé de acción directa. Expliqué dónde he estado en los campamentos y en Bosnia. O sea, sé perfecto lo que significa. Si es una acción que camina a la desobediencia civil, si es una acción que camina a la toma de conciencia, a crear simpatía y solidaridad internacional, también es buenísima y me conmueve quienes van, pero en lo personal, por mi identidad, tengo otra mirada. Y se lo dije a Ernesto y lo he dicho en otro lado. Yo no iría para eso, pero aplaudo a quienes van y me parece fundamental. Ahora, el tema del Gandhi hablaba que la desobediencia civil necesita preparación, si no es una bravuconada. Y preparación tiene que ver con el manejo del terror y el miedo, porque cuando esté uno frente a los soldados genocidas o otras acciones, si no hay una estrategia clara y una experiencia activista de atrás o algo, claro que la gente va a regresar, es elemental, y el primero que lo sabe es Netanyahu. Voy a decir algo que he dicho en una conferencia en la UNAM muy grande. Pagaría por poder tener un diálogo con Greta Thunberg después de la primera flotilla. Es una gente a quien respeto mucho y quien tiene mucho poder social. Y poder social es la única de toda la flotilla que tiene poder social para mí. Ni sumando a todos tienen el poder social de ella. Y que se inscribe en la radicalidad de la acción directa con la cual me identifico totalmente. Por su vida. Escribí en muchos lados, en Desinformemos, en Rompeviento, muchos lados sobre ella. Es una gente que respeto mucho. Y lo que yo dije en una conferencia grande en la UNAM es, pagaría por preguntarle por qué se regresó de la primera flotilla, sin sentarse y quedarse ahí un buen tiempo. Eso para mí, respecto a ella, no lo entendí, porque para mí no es su estilo de acción. No la estoy juzgando, quiero entender. Porque una pregunta clave, y con esto acabo. ¿En qué tradición de la no violencia se inspira la flotilla? Porque la no violencia tiene muchas tradiciones. Y la tradición tiene un punto clave de tradiciones las más potentes que tienen que ver con dos elementos. Uno, el valor del sacrificio para convertir al adversario. No se trata del mal menor o de salvar el pellejo. Cuando uno se embarca en una acción que quiere caminar a la desobediencia civil, tiene que hacer los cálculos con un porcentaje no de martirio, no de masoquismo, pero sí de entregar algo más que lo normal. Esa es la historia de la resistencia civil. Nadie está diciendo que haya que hacerlo, pero es la historia. Y otra parte es lo que Václav Havel, primer presidente checo, gran resistente contra la URSS, tienen un gran libro que se llama El poder de los sin poder. La flotilla es un ejemplo del poder de los sin poder, porque tienen poquísimo dinero, pequeños barcos, ningún tipo de experiencia de activismo, la mayoría, y sin embargo tienen un enorme poder de legitimidad social, lo que no quiere decir que tengan cuerpos puestos para acciones como se necesita en un genocidio, que es la desobediencia civil. Pero eso no es que esté mal. Yo tengo un respeto gigantesco y bendigo a Dios que se está haciendo. Nada más que el deber de uno de pensar en voz alta es desde la experiencia de la acción no violenta, no desde el romanticismo.
porque es algo muy duro que yo me tomo muy en serio. La especie humana estaría en la edad de piedra sin la desobediencia civil, pero la desobediencia civil a fondo. A mí una chica, hija de un gran maestro muy querido en Cuernavaca, me la puso porque se inscribió a la flotilla y la habían aceptado. Tiene 21 años, estudia contaduría, tercer semestre y no fue a una sola marcha en su vida. Entonces, me pidieron de hablar con mucho amor y con mucha calma. Y yo le hice entender que esta experiencia de ninguna manera era para ella, porque tenía dos posibilidades, o que la metieran a la cárcel o que regresara a México. No, no había tres. Lo entendió perfecto porque no estaba dispuesta a ir a la cárcel. Ese es el tipo de reflexión real. Y no tiene nada de malo las dos opciones y todas las que hay en el medio, pero se tienen que enfrentar con reflexión y experiencia personal e histórica, no solo con discursos, porque es un tema tremendamente profundo, la desobediencia civil y una columna no violenta que avanza a romper un cerco genocida, ¿sí? O sea, bueno, para mí es algo demasiado valioso, por eso creo, y ya nada más para acabar, me tocó en febrero estar en el centro de formación de Morena y me parece que Morena perdió una oportunidad histórica increíble de separarse del gobierno y presionar al gobierno para romper relaciones y de otro tipo con el tema del gobierno de Israel. Una oportunidad histórica. Y me parece que Sheinbaum también perdió otra oportunidad histórica de no ir a la ONU a dar un discurso, porque ella está a la altura de Petro y de Lula. Está infinitamente por encima de Boric y cualquier otro, pero Lula y Petro necesitaban una presencia como ella al lado, con un mensaje mucho más claro y perdió una oportunidad histórica. No la culpo, como no culpo a nadie, son solo pensar en voz alta, reflexiones. Es mi modo de ayudar a la lucha. Yo no ayudo a la solidaridad, trato de ayudar a la lucha. Es lo poquito que me mueve internamente, pero con humildad, sin saber nada. Gracias, Pietro. Híjole, siempre me dejas pensando. Es que esto da para más y para más y para más. Me despiertas muchísimas preguntas, pero bueno, ya estamos cerrando. Igual después, ojalá pudiéramos hacer después otra mesa como esta para ir como aterrizando todas estas experiencias que nos compartieron ustedes y con base en eso, como continuar, porque también como las condiciones van cambiando, podemos ir hilvanando, si ustedes están de acuerdo, por supuesto, ¿no? Para también darle seguimiento a esto, que es súper, súper importante y muy, muy valioso. Renzo, ¿qué quieres cerrar? Sobre todo agradecer, creo que cada uno, cada una con su experiencia nos van a ayudar a aportarle a muchos de los comités que están reflexionando cómo plantearse el tema de Palestina, estas miradas. Me encantó cada opinión que plantearon. Yo creo, Pietro, que nos dejas pues también una invitación a cómo ir evolucionando en este camino del activismo y desde la desobediencia, que también tienes, pues a mí me encantaría formarme un poco más contigo y estoy seguro que a mucha gente, ¿no? O sea, creo que le vendría muy bien esto. También me encanta escuchar cómo, pues toda la responsabilidad que está cargando Patricia, la verdad, admiración. Nos sumamos contigo, o sea, también como parte de esta resistencia, porque también ahí hay una fuerza enorme, ¿no? Sostener desde la distancia en medios, con una vida de madre, digamos, todo lo que podemos ver de lo que nos dices, pues a mí me inspira mucho. A mí Y por también. supuesto, pues todo lo que nos dice Enrique de su experiencia y su mirada, ¿no? A mí me transforma completamente y me hace mucho bien, Enrique, escuchar alguien con una identidad judía plantearse críticamente todo lo que está pasando como sociedad nos sana mucho, ¿no? No me puedo imaginar lo que puede significar, y ojalá algún día lo sientan los palestinos,
esta toma de conciencia de la que habla Pietro, donde haya esa sensibilidad para, pues no sé si la palabra sea perdón, yo no sé mucho de esto, pero esa sensibilidad para poder manifestar esa humanidad junta, ¿no? Pero sin duda que nos sana a todos escuchar que hay unas voces críticas, porque las callan, ¿no? Eh, y bueno, pues vamos a tener la próxima entrevista al doctor Osama Al-Dadou, que es uno de los miembros de una familia en Palestina que está viviendo el genocidio. Vamos a tener ahí todo un reollo para que haya un traductor y demás. Y es también una forma de seguir continuando esta bola de nieve que no vamos a parar, ¿no? A ver en qué nos transformamos al final de esto, Pietro, pero no vamos a parar en nuestra mirada, en nuestro sentir y en nuestro caminar hacia el pueblo, ¿no? Que pueblo palestino y hacia estar comprometidos. En fin, gracias. No, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues sí, justo es no perder el corazón y la mente y la conciencia en todo esto, ¿no? Y pues bueno, pues ahora sí que a nombre de Voces de Mapas, que es este programa, también, bueno, del MITE, también con la gratitud de Renzo que está aquí representando al MITE y también pues, el apoyo que nos ha brindado la Universidad Autónoma del Estado de México y algunos productores independientes que nos han estado ayudando con estos programas, pues les doy las gracias por haber estado, por haber participado. Bueno, ya se nos fueron 2 horas y pues también le invito a nuestra audiencia que puedan compartir este video lo más que se pueda. Porque además, bueno, pues de aquí van a salir mucho más estrategias, información, y sobre todo nos interesa mucho que esto también le llegue a la juventud, ¿no? Bueno, a toda la sociedad, ¿no? Pero los jóvenes sabemos que están esperando con ansia este material para poder hacer reflexiones profundas. Pues muchísimas gracias y pues nos vemos al siguiente programa. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias.